Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado 24. Sábado 24 de octubre. Sábado 24 de octubre, se pierden las fechas. Bueno, nosotros, por supuesto, tenemos que informar que anoche fuimos recibidos por la Junta Departamental en una situación un tanto compleja, si se quiere, porque surgió todo de golpe, en último momento. Nosotros debemos de reconocer la gestión, fundamentalmente, de los ediles de la bancada del Frente Amplio. Una gestión interesante, si bien nosotros hemos criticado largamente, y lo seguiremos haciendo, cuando los representantes populares no juegan el papel que deben jugar, cuando lo juegan debemos de hacer el reconocimiento correspondiente. Ojalá en cada una de los reclamos de los diferentes vecinos de Colonia, las diferentes bancadas jueguen el papel que jugó hace unos días, que viene jugando la bancada del Frente Amplio. Nosotros hemos explicado en algunas oportunidades ya cuál es la situación que se viene atravesando con respecto a la legislación que tiene que ver con el transporte, ¿no? Y las famosas renovaciones de flota. Es un tema que se viene arrastrando desde el año 2011 y ABCCOP lo viene denunciando, ¿no? Nosotros tenemos la característica de, como somos trabajadores al frente de una empresa, no tenemos más remedio que estudiar las reglamentaciones, ¿no? Si no estudiáramos las reglamentaciones, difícilmente podríamos seguir trabajando. Entonces, claro, constantemente estamos llevando ante la Intendencia Municipal, la Comisión de Tránsito, la propia Junta, la Dirección de Tránsito y Transporte, un montón de inquietudes, ¿no? Fundamentalmente cuando hay algo que es real, y es que las reglamentaciones, yo creo que a lo largo y ancho del país, pero digo, detengámonos en Colonia, están hechas para defender los intereses del capital, es lo que hemos venido diciendo y seguiremos diciendo hasta que no se cambie. Son leyes hechas por políticos al servicio del capital, y en el caso específico del transporte son leyes hechas por los empresarios para defender sus monopolios, ¿verdad? Para defender su mercado. Entonces esto ha imposibilitado el desarrollo, la participación de emprendimientos como el nuestro, ¿no? Un emprendimiento un tanto especial, porque ayer nos recordaba un edil que cuando se transfiere la línea ABCCOP, el Partido Nacional en su totalidad votó transferir la línea ABCCOP, y nosotros le decíamos, el Partido Nacional votó la transferencia a ABCCOP porque estaba convencido que a los 3 meses desaparecía. Si no, jamás lo hubieran votado, ¿no? De última quedó demostrado en los siguientes años el papel que jugó el Partido Nacional en contra del desarrollo, la posibilidad de crecimiento de ABCCOP. Anoche se dio una particularidad, ¿no? Que se nos permite bajar a sala. Debemos hacer un reconocimiento también a el alcalde de Florencio Sánchez, miembro del Partido Nacional, que tiene un edil. Alfredo Sánchez. El edil es Pablo Sánchez, su hijo. Y es interesante porque cuando le planteamos el problema con el gallego, ayer en la Junta, él hizo subir al edil hasta arriba, hasta la barra, ¿no? Donde estábamos nosotros, y le dijo directamente, hay que votar para que esta gente baje a sala y haga su planteo. Digo, una cuestión tan sencilla como eso, que no entendemos cómo hay un número tan importante de ediles que no lo entienden, ¿verdad? Porque un gesto, Luis, simplemente un gesto popular, claro, un gesto de humanidad, de derecho a ser oído, ¿no? Y humanidad, sí. Es un tema humano, claro, humano, somos humanos. Pero el tema es que si ellos son los representantes del pueblo y se supone que el pueblo es donde debe concurrir a hacer su planteo, porque son los representantes, sería una cuestión de orden, ¿no? De principio, que cuando viene una organización de trabajadores con un problema para seguir manteniendo su fuente de trabajo, una cuestión de principio es dejarlo expresarse en ese lugar.
está dentro del marco democrático, que me parece que es el deber natural de tanto la DACA que hacen con la democracia, y defender la democracia es una de las cosas, más allá que puedan estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿verdad? Claro, porque se trataba solamente de hacer un planteo, ¿no? Un planteo, y qué mejor que los propios actores planteen cuál es la situación, porque digo, en 31 ediles la gran mayoría no están al tanto de la situación que vive el transporte, ¿no? Bueno, se logró que la mayoría, no vi cuántos no votaron para que ABCCOP bajara. Pero la mayoría, yo estaba mirando en ese momento justamente esa actitud a ver cómo era, y no, la gran mayoría levantó la mano. Levantó la mano la gran mayoría del Partido Nacional, ¿verdad? Sí, a varios del Partido Nacional vi, lo que pasa que en la pelotera, como están mezclados, ¿viste? Claro. ¿No? Y hoy hay mucha gente nueva, yo no distingo mucho, a muchos viejos vi que apoyaron el que usted entrara a la sala. Seguro, ahí está. Claro, nosotros hacemos planteo, nos dan el tiempo suficiente como para exponer, y bueno, después de la posición de los trabajadores de ABCCOP se genera una discusión, ¿no? Donde se pide un cuarto intermedio por parte de la bancada del Partido Nacional, y debemos de decir que tanto la bancada íntegra, completa del Frente Amplio, como el único del Partido Colorado, estaban totalmente de acuerdo con el planteo de ABCCOP, que el planteo de ABCCOP es una reforma de la reglamentación, una reforma en el artículo 3.5 de la reglamentación que habla de la antigüedad de los vehículos, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos venido diciendo, de no reformarse este artículo, se va a monopolizar la totalidad del transporte en el departamento de Colonia, lisa y llanamente, porque frente a la situación de crisis que se vive, el precio del dólar, el precio de los insumos de transporte, imposibilita a las pequeñas empresas hacer frente a la compra de vehículos nuevos. Si no se le da un plazo prudencial para que puedan sacarse de encima el pago de los vehículos ya comprados, es imposible poder acceder a la renovación que falta de la flota, ¿no? Entonces eso significaría que solo las empresas poderosas, las empresas fundamentalmente monopólicas, se queden con la totalidad del transporte. Y nosotros damos un ejemplo concreto, siempre lo damos. De no cambiarse este artículo de la reglamentación, se corre el riesgo, y decimos riesgo, sí, riesgo, de que un poderoso empresario, y damos el ejemplo de López Mena, venga con 10 ómnibus 0 kilómetros y se quede con la totalidad del transporte. Eso es así, ¿no? Digo, no hemos descubierto la pólvora con esto. Esto ha pasado a lo largo y a lo ancho del país y del mundo entero, ¿no? De no protegerse la competencia, de no protegerse que, en definitiva, el servicio, defender, proteger al usuario. ¿Por qué decimos el servicio y el usuario? Porque las grandes empresas monopólicas no tienen miramiento en cuanto a los precios que se aplican al pasaje. Y ya se ha vivido que el monopolio lo primero que apunta es aumentar el precio de la tarifa. Esto se da no solo en el transporte, se vio en Maldonado cuando se privatizó el agua, el precio a donde llegó, ¿no? Y así en todos los rubros. Y por ese lado, nosotros entendemos que el papel que debe jugar el legislador departamental es la protección, no solo de la competencia, participando la pequeña empresa, sino la protección del propio servicio, porque la competencia mejora el servicio, y fundamentalmente el usuario. Y explicábamos, y todo el mundo lo sabe, el salario en Colonia, el promedio, el salario en Colonia está entre 12 y 15 mil pesos, un boleto de 19 pesos, ABCCOP entiende que no podemos descargar sobre el precio de la tarifa la renovación de flota. ¿Cuánto debería valer el precio del boleto para poder continuar con la renovación de flota cuando un ómnibus está entre 150 y 170 mil dólares? ¿Verdad? Le decíamos nosotros, ABCCOP hoy, que compró 4 ómnibus, 3 kilómetros, tiene una cuota mensual de 10 mil dólares, 120 mil dólares anuales solo de cuota para cubrir el 60% de la renovación de flota que realizó. Claro, si no se nos da oxígeno para poder pagar un porcentaje de las cuotas que se vienen pagando y poder lograr nuevamente una garantía para volver a comprar,
terminaríamos en definitiva sin poder cumplir la totalidad del servicio en primera instancia y en segunda instancia cerrando, lo que dejaría la puerta abierta para que empresarios con mucho dinero se apropien directamente del transporte, ¿no? Un tema tan sentido como el transporte. Y bueno, debemos rescatar el papel, en definitiva, de toda la Junta Departamental, ¿no? Aunque parezca mentira, porque creo que se hizo un buen trabajo de parte de la bancada del Frente Amplio y el edil del Partido Colorado, que es este hombre, Martín Pérez. Sí, bueno, se logró sacar una resolución que el Partido Nacional estuvo dispuesto a votar, y la resolución dice que la Junta Departamental le pide al Intendente Municipal que estudie el planteo de SECOP, que es el alargamiento de los plazos establecidos para la circulación de los ómnibus. Hoy en Colonia los ómnibus pueden circular hasta los 20 años, el SECOP está solicitando un alargue de los años, que puede estar entre los 23 y 25 años, como forma de dar oxígeno fundamentalmente a las pequeñas empresas para continuar con la renovación de flota. Creo que se jugó un papel importante. Los políticos jugaron el papel que tenían que jugar. Claro que se pudo haber logrado más, pero no estaba en el ánimo de la totalidad de los ediles del Partido Nacional, ¿no? No estaban en el ánimo de la totalidad de los ediles del Partido Nacional. Bueno, ¿qué rescatamos de esto? Rescatamos que las organizaciones sociales, las organizaciones populares deben bajar a la Junta Departamental, deben bajar a los parlamentos y hacer los planteos, llevar las reivindicaciones, solicitarle a los ediles departamentales que se les permita entrar a la sala y hacer los planteos como forma de hacerle jugar un papel a los políticos departamentales, ¿verdad? Esto es muy importante. A veces Copa tiene mucha experiencia, nosotros tenemos mucha experiencia en ir a la Intendencia Municipal, pero ¿cuántas organizaciones sociales hoy no están yendo a exigirle a los políticos que jueguen un papel en defensa de sus intereses, porque están para eso, ¿verdad? Los grandes empresarios no necesitan ir a la Junta Departamental porque lo arreglan en el escritorio de fulano mengano, ¿verdad? Entonces ese fulano mengano, que es político, le lleva sus planteos y no precisa ni siquiera de estar 15 minutos en la barra de la Junta. Sin embargo, el pueblo sí necesita, ¿no? Y esto sirve como experiencia para ver cómo funciona, experiencia de lucha, y sirve también para mover a más de un político que está acostumbrado a, como se dice vulgarmente, ganar las carreras con la fruta bajo el brazo, sin transpirar, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacerle jugar un papel. Y la forma de hacerle jugar un papel es la organización popular que baje, ¿no? Que plantee, que recorra la bancada, que suba a la barra, que solicite, sea recibido, que haga los planteos y que la Junta discuta las grandes problemáticas que tiene la población. Por ejemplo, la vivienda, ¿no? El tema de declarar la vivienda como interés departamental es uno de los temas fundamentales. Hoy me preguntaba, ¿por qué habría que declarar la vivienda como un tema de interés departamental? Por el déficit habitacional que tiene el departamento de Colonia. Nosotros sacábamos la cuenta. La ciudad de Colonia, concretamente, tiene 30.000 habitantes, 30.000 habitantes. No menos de 6.000 habitantes viven en asentamiento. Estamos hablando de un 20% de la población que vive en asentamiento. Pero si a eso le sumamos lo que no se ve, que es el hacinamiento que existe en un montón de familias que producto de, para poder pagar el alquiler, se juntan o alquilan casas inhabitables, ¿verdad? Tenemos otro tanto de miles de habitantes del departamento de Colonia que hoy necesitan imperiosamente vivienda digna, vivienda decorosa, vivienda habitable, ¿verdad? Entonces creemos que la Junta Departamental puede jugar un gran papel en ese sentido, declarar de interés, claro, pero esto depende de que la gente que necesita vivienda participe, vaya, se organice, se movilice, ¿no? Para un ejemplo, creo que el pueblo debe organizarse en torno a sus reivindicaciones y lograr ser escuchado por el conjunto de políticos representantes del pueblo que hoy están en la Junta Departamental.
¿verdad? Bueno, yo quería decir esto, el gallego estuvo presente. Sí, que te quiero agregar algo que vos dirás, yo no soy ingeniero mecánico, pero no soy poeta. Y te digo, este tema de la vida útil de los vehículos está hecho absolutamente agarrado de los pelos. Acá hay un tema que tiene que ver con la vida contable de los vehículos, ¿viste? A menor vida contable se deprecia y esa depreciación juega a favor de las grandes empresas. En los países monstruos estos que usan esos camiones terribles camiones que cargan miles de toneladas, es monstruoso lo que llevan, lo que se le cambia a los camiones para hacerlos seguros no es la totalidad del camión, lo que se le cambia es el chasis. Y no se utiliza en el recambio de chasis del camión, lo que no se utiliza es metal reciclado, se utiliza metal puro. ¿Por qué? Porque en definitiva el que sufre el rigor del manejo, de todo, es el chasis, ¿verdad? Está. Entonces, mi observación es esto carece absolutamente de fundamentos técnicos y de seguridad. Esta ordenanza aplicada por la Intendencia de Colonia, y creo que tiene que ver mucho a nivel de lo nacional, ¿verdad? ¿Verdad, Luis? ¿Así? Sí. Bueno, está. Era simplemente el decir eso porque, ¿viste cómo esas cosas se agarran de los pelos justamente con barro en el pico, como lleva el hornero? Pero tiene que ver más que nada para esto, para destruir, para no permitir, como dijo Rockefeller, competencia es pecado. Entonces, para no permitir que todos aquellos que quieran sobrevivir, y este caso tuyo lo traspolo a otras situaciones que tienen que ver también con esta absoluta injusticia que se vive, simplemente por no seguir los principios. Primero, la probidad, el actuar de buena forma, el actuar de buena manera. Estoy mandando un mensaje acá, a ver. Un pequeño detalle. No, era un tema hogareño. El tema es que lamentablemente vos ves que no hay fundamento, simplemente es el hecho de la especulación absoluta para lograr que todo aquel que quiera, porque en el caso tuyo no te vas a enriquecer, en el caso mío con un comercio no me voy a enriquecer, nosotros sobreviviendo estábamos y nos criamos desde abajo. ¿Qué vamos a soñar? Chancho flaco sueña con grandes maizales. El caso mío no lo es, y el caso tuyo es lo mismo. Si no estarías peleando esta. Es así. Claro. Entonces, es una cosa y una situación muy triste que se viva esto solo con fines especulativos. Y lo probamos, Lo probamos por los manejos, supuestamente, los países del primer mundo, ya que nosotros somos del tercer mundo, cómo manejan estas situaciones. Y acá, evidentemente queda claro que se gobierna para el monstruo económico. Ahora, naturalmente, que a todo eso le puede sumar un análisis sobre cómo interactúa el tema del mercado, ¿verdad? Digo, porque en cuestión de que hay bajo salario, desocupación, y ya merma la demanda del transporte público, ¿verdad? Y en ese marco empieza a aparecer que si la renovación de una flota, por los costos que decía arriba, es decir, el amortizable es mensual. Entonces vos contás con una recaudación que no tiene lo que le llaman estos señores más arriba, o yendo más arriba comparativamente, un equilibrio fiscal dentro de la propia empresa. Entonces todo eso redunda en que esa cadena que tiene que ver económica a la desencadenante de una empresa monopólica con recursos, ¿verdad? Como decía arriba, viene López Mena con 10 ómnibus 0 kilómetros y te copó el mercado. Y te voy a decir algo más, el caso de López Mena, no dudes mañana, porque ya sucedió, aparece López Mena con vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué hace López Mena con esos vehículos eléctricos? La Junta le aprueba una ordenanza en donde dejan de pagar directamente la patente de rodado. Lo hicieron, lo hizo la Junta Departamental. Entonces, ante esas situaciones, ¿cómo competir? Claro. Aparece un López Mena que ya tiene vehículos probados, y va y habla con su gente, con sus operadores que están dentro de la Intendencia, claro. Y le dice, che, muchacho, quiero que me aprueben esto, porque voy a traer ómnibus eléctrico. Entonces ya directamente, vos pagas patente, el otro paga patente, él no paga patente. Lo hizo.
lo hizo Juan Carlos López Mena y se lo llevó adelante la Junta Departamental de Colonia, o sea, operando para el empresario. Por eso te digo, si será complejo cuando aparecen en juego otros intereses. Esto a modo de información, todo probado. Y en el transcurso de esta línea de trazada económica que hay con respecto a cómo se va comportando la economía del país, digamos, entonces todo eso va determinando que en cierto momento empieza a imperar la política de la selva, ¿verdad? El que tiene más fuerza es el que subsiste Claro. a esos embates económicos, y quién puede ser, y bueno, todas estas cuestiones que si no se ven con una reglamentación que proteja al pequeño capital o a las pequeñas empresas en esa operativa, es decir, cuando querés acordar, sin darse cuenta, terminan eso, eliminándola o autoeliminándose por sí misma, porque sus condiciones económicas no le dan como para poder subsistir ante los embates económicos, digamos, ¿no? Bueno, y después yo quería plantear por el otro lado que nosotros seguimos insistiendo con el tema, que uno de entre los tantos temas que hay, como el tema del transporte urbano, con su problemática, también nosotros venimos planteando un tema que nos preocupa y nos ocupa, el tema habitacional, ¿verdad? Como veníamos diciendo y adelantando, que ante esta administración de los grandes capitales que están representados acá por todos estos economistas, van teniendo de cierta forma la protección con lo que se denomina un equilibrio fiscal. Eso es, el denominado equilibrio fiscal, es un ajuste fiscal para proteger los amortizables que exigen los grandes bancos, ¿verdad? Entonces, en eso hay un retaseo en cuanto a inversiones, en cuanto a vivienda, y lo que se invierte o se destina para vivienda es un 4% del Producto Bruto Interno, que eso tiene por cometido... 0,4 aquí. 0,4. Sí, te fuiste por 10. Le agregué, eso fue un poco más mano de... Es distinto. Entonces todas estas cosas hacen que eso se destine al área de vivienda, pero que tiene una serie de connotaciones que no es realmente lo que se tiene que ver con lo que hemos analizado con posibilidades que a través del artículo 45 de la Constitución brinda esa oportunidad de fundar un plan de vivienda nacional y popular con el rango de quiero comprar mi casa, ¿verdad? Con todas esas bondades que tiene, que la hemos explicado en audiciones anteriores, con posibilidades de porcentajes de su ingreso, llámese 5.000 pesos, pagaría un 10% de su ingreso, más allá de los aumentos que pueda tener o la rebaja que pueda tener, el 10% siempre se mantiene en esa línea. ¿Cómo llega al tema de que cuando uno ingresa a la casa, recién empieza a pagar, y que no es necesario ningún tipo de ahorro previo, trabajar para amortizar la cuota también de lo que es el núcleo familiar, sino que simplemente es cuando entra en la vivienda empieza a pagar. Y sería un porcentaje de entre 5.000 y 7.000 viviendas anuales, con un porcentaje solventado por el Estado de que el Producto Bruto Interno del 1%, que serían 600 millones de dólares anuales, y estas son las grandes posibilidades que hay de que este plan salga adelante. Por eso nosotros decíamos y sostenemos que entre una de las formas o de las tantas formas que nos puede brindar la oportunidad de que
conmueva al aparato político este plan, es de que, entre otras cosas, se pueda lograr de que la Intendencia lo dé el rango de interés departamental. De interés departamental, a la vivienda declararla de interés departamental. Por eso nosotros decimos que este plan es interesantísimo. Y bueno, después más adelante les voy a dar el día y hora y lugar donde nos estamos reuniendo con respecto a este tema para seguir informando y consiguiendo adherentes para este plan, donde es la única forma que tiene por cometido como futuro, digamos, de cada uno de los que estamos necesitados de una vivienda, ¿verdad? Pues hay que nosotros hicimos contacto con gente de Carmelo, Palmira y Tararira, y quedó muy entusiasmada. Estos compañeros quedaron muy entusiasmados, no tenían conocimiento del proyecto y van a hacer una reunión departamental que probablemente se dé el próximo fin de semana. Ellos van a recibir el proyecto y material para ir conversando con la gente. La necesidad de vivienda es general en todo el departamento y nos parece importantísimo la unificación de las diferentes localidades del departamento detrás de este proyecto. Proyecto que tomaría características departamentales, porque hoy el proyecto se está peleando solo en la ciudad de Colonia. Se están reuniendo entre 20, 25, 30 vecinos por fin de semana y bueno, y nos parece realmente importante, ¿no? Porque vos lo que estás generando es conciencia, una conciencia basada en que la gente comienza a despertarse sobre las necesidades que tiene, pero fundamentalmente comienza a romper con el no se puede, comienza a romper con aquello de son todos iguales y nadie te resuelve nada. Entonces empieza a creer en sí misma, ¿verdad? En sus propias fuerzas, en la fuerza que da la organización compuesta por todos aquellos necesitados, en este caso de vivienda, pero pueden ser de muchas cuestiones, ¿no? Por eso nosotros damos el ejemplo al principio de lo que significa empezar a hacerse sentir en forma organizada, ¿verdad? Claro que para eso hay que crear una disciplina que la gente no tiene. Esa disciplina parte de la base de participar en las discusiones, en la elaboración de las políticas que se aplican en los temas de reclamo, de reivindicaciones, ¿no? Nos parece muy interesante esto. Y la gente va a las reuniones y plantea un montón de problemas que van mucho más allá de la vivienda. Porque a veces uno dice, pero la gente lo único que necesita es vivienda, entonces va a las reuniones, a las asambleas y plantea solo el tema de la vivienda. No. Está encontrando un lugar donde expresarse, porque no existen. Los lugares donde el pueblo se exprese no existen. Están cerrados hace muchos años que los han cerrado. Los han cerrado para poder aplicar justamente este tipo de políticas, ¿no? Políticas que son aplicables únicamente a espalda del pueblo. Y con pueblo organizado es imposible la aplicación de políticas neoliberales. Las políticas neoliberales se aplican con mayor facilidad cuando el pueblo está totalmente desorganizado, cuando ya perdió la costumbre de concurrir a los lugares donde plantear sus problemas, donde encontrarse con otros iguales y elaborar una forma de salir de la situación en la que vive. Entonces, en este país campear no se puede. En este país se ha logrado meter en la cabeza de los más necesitados que si reclamamos mucho
los capitales se van, nos dejan sin trabajo. Si le pedimos a los capitales que den más de lo que están dando, los estamos ahuyentando, como que nos tenemos que quedar quietitos, cada uno en su casa, como decía Perón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No protestar mucho, no tirar mucho de la piola, no andar haciéndole caso a estos locos que andan haciendo paro, ¿verdad? Porque al final no dejan gobernar, ¿verdad? ¿Cuándo estuvieron mejor que ahora? Porque eso es lo que hoy está en el ambiente. Vamos bien, nunca estuvimos mejor que ahora. Ojo que vienen los blancos y los colorados, no te regalé, no andé haciendo mucho lío porque si denuncias mucho vuelven los blancos y los colorados y vamos a estar peor. Y esto se está rompiendo. ¿Cómo se rompe? Y se rompe cuando alguien elabora algo que realmente llama la atención y cuando un grupo de gente comienza a explicarle a los otros que están desmoralizados y que el entrón no se puede, que tienen derechos, ¿verdad? Y que los derechos se arrancan, ¿verdad? No se piden. Los derechos están adquiridos. Es mi derecho, me corresponde, dámelo. Es el bien inmaterial de cada uno. Ahí tenés un bien inmaterial, el derecho. Ahí está. Y bueno, y eso hay que romper con eso, ¿verdad? Debemos romper con eso porque de lo contrario, cada año que pasa, se van a seguir recortando lo poco que le va quedando a la población. Por eso el tema de la vivienda es un tema tan sentido. El tema del trabajo, el tema del salario, el tema de la salud, el tema de la educación. Cuestiones que han pasado en estos países dependientes del neoliberalismo a un segundo plano, ¿verdad? Aquí se ha pasado claramente los grandes temas de la gente han pasado a un segundo plano. Y nosotros ponemos el ejemplo de anoche, ¿verdad? Que sirva como ejemplo que es posible organizadamente, sin faltarle respeto a nadie, arrancar ese derecho que tenés de ser escuchado, ese derecho que tenés de proponer, porque nosotros estamos utilizando el derecho a la propuesta. ¿Quién dijo que la organización social X no tiene derecho a proponerle a los políticos del departamento una reforma en una ley, un artículo en una ley que los está perjudicando? ¿Quién dice que no? Claro, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a no se puede, a no te meta, mirá que si se enojan vuelven los blancos y los colorados, seguro, nos asustan. Claro, Luis, acá hay una palabra también y cabe mucho que es el aleccionamiento. Nos han aleccionado, es así, a nivel de medios de información. Claro. Porque acá las guerras son siempre iguales. Tenés una guerra real, que es por ejemplo una guerra que es a tiro, y después otra guerra en los medios de comunicación. Acá hay una guerra con los que queremos que la gente obre de una forma y los medios de información que hacen que esa gente se desmovilice. Entonces tenés esa guerra mediática y nosotros como no tenemos acceso a los medios, simplemente poca cosa, o el boca a boca, lo que sea, pero es tan grande la diferencia que hay entre la verdad y la mentira, que pienso que la verdad se va a imponer y lo que nosotros gritamos son verdades, ¿verdad? Claro, claro, el medio de comunicación al servicio del capital. Claro, y es una cultura ya, si se quiere, muy añeja, ¿verdad? Digo, prácticamente toda una vida que venimos escuchando esos mismos ruidos. Y hoy día aquellos vivos que están ahí usufructuando de un gran privilegio, como son diputados, senadores de todos los partidos, al servicio de la gran banca, y usufructuando esas bancas con 300, 400 mil pesos de sueldo, mientras nosotros, los trabajadores, estamos rondando 15.000 pesos por mes. Y entonces, como decía Luis, por el otro lado, bueno, ¿qué le vas a hacer? No hay para darle mano, hay que, si no corremos los capitales, si no corremos el riesgo de que qué pasará con nuestra democracia, que no haya venido otra dictadura, porque hemos logrado la conquista de la democracia. Y bueno, y como este episodio de anoche en la Junta
nomás que tanta laraca para darle oportunidad a plantear una propuesta de no decir, bueno, nosotros venimos acá a incursionar en esto y cambiamos los estatutos, los reglamentos, simplemente a proponer con respecto a una situación que está cada día quedando más clara o más al descubierto. Bueno, también el tema de la vivienda, por lo menos el que queda desocupado o en el seguro paro dice, bueno, yo no tengo problema de que mañana con el riesgo del desalojo, ¿ahí dónde voy a parar? A los asentamientos, porque otro lugar no queda, ¿dónde lo recoge esto? Como estamos viviendo también el tema del realojo de Villa Fernando, donde hay 60, 70 familias que no están encuadradas dentro de lo que es el realojo, y eso ya le han comunicado que van a darle el día del realojo un celular de desalojo, ¿verdad? ¿Dónde irán a parar esas familias? ¿Dónde irán a parar? Bueno, yo personalmente lo he venido planteando de muchos años todo esto, me ha costado muchas cosas, y que también se incluya más allá de la situación, si está, que no tiene nada que ver el tema de estar en el censo, ¿no? Están ahí, bueno, que eso tiene que estar contemplado en la disponibilidad de eso, porque las responsabilidades son políticas acá, no le busquen por el otro lado de todo lo que está la gente ahí, por esto, porque cuando hay un recorte por acá, otro recorte por allá, y el que ha sido más clásico o más resonante, como fue el de Antel Arena, donde caía grabado de la noche a la mañana, se mandaban seguro de paro, y bueno, ¿y esa gente dónde va? ¿Esa familia dónde va? A parar cuando se les termine el magro recurso del seguro de paro, a los asentamientos. ¿Y de quiénes son? Responsabilidades políticas, de los políticos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros exigimos y planteamos, por el otro lado, el tema de este artículo que nos ampara al reclamar esto, que es el artículo 45 de la Constitución, con el derecho a la vivienda. ¿Y quién no le gustaría? Porque además también nosotros decimos en todas las reuniones que nos encontramos con aquellos que concurren, aclarándole que no tienen nada que ver con ninguna organización política, que sí planteamos que es una política de vivienda nacional, sí, pero no que obedece a ningún sector o de organización política. Eso nació del artículo 45 que nos inspiró a que eso se empezara a plantear, elaborar el proyecto, ¿verdad?, que se declaró como proyecto nacional y popular, ¿verdad?, que contempla todas esas necesidades, pero que además acá no se le pregunta a nadie si es blanco, colorado, frente amplista, comunista, militar o soldado o lo que sea, y con el derecho a eso. Es simplemente tener voluntad de ir a las reuniones, informarse de cómo son todo el articulado, lo estatutario que tiene este proyecto y qué posibilidades tenemos y en qué consiste, y bueno, y como resumen sería, como lo dijo nuestro prócer, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Y que es lo único que nos va restando de aquí en más, porque esto es nada más ni nada menos que entre tantas de las cosas que necesitamos, elaborar algo de cara o un proyecto con futuro, ¿verdad? Que es un futuro para dignificar la vida del ser humano, de las familias. No, seguro, sí, que es muy profundo y engloba un montón de cuestiones. El nada debemos esperar de nosotros mismos surge hoy más que nunca producto de que el pueblo ha perdido las organizaciones que lo representaban, ¿no? Entonces cuando vos perdés la organización que te ha representado históricamente, y vamos a nombrar, el pueblo perdió aquello en lo que había depositado toda su confianza, que era aquel programa que realmente defendía los intereses del pueblo, los intereses de la soberanía y la independencia, que fue el programa fundacional del Frente Amplio en 1971, ¿verdad? Ese programa se enterró, se cajoneó. Hoy el Frente Amplio está aplicando políticas neoliberales tan criticadas por parte del Frente Amplio cuando la aplicaba en blanco y colorado.
pierde su representación política el pueblo. El pueblo, cuando decimos pueblo, ¿qué decimos? Porque hay gente que poco a veces se confunde. El pueblo trabajador, el jubilado, ¿verdad? Aquel que vive de un salario, aquel pequeño productor, ¿verdad? El pequeño comerciante, ¿no? Ese perdió su representación política. Los trabajadores en particular perdieron su herramienta que defendía sus intereses, como lo es la Central de Trabajadores, los propios sindicatos, ¿verdad? Los propios sindicatos, en su gran mayoría, fundamentalmente sus direcciones políticas, los representantes, los que representan a la organización sindical, se han volcado a la defensa de la aplicación de la política del gobierno. Entonces perdió representatividad la clase trabajadora, perdió representatividad la clase pasiva, con organizaciones de jubilados al servicio también de la aplicación de la política económica del gobierno. El estudiantado perdió su representatividad cuando una organización estudiantil histórica en nuestro país está también al servicio de la aplicación de la política neoliberal del gobierno. Entonces, nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Entonces, debemos de formar nuestras propias herramientas, construir nuevas herramientas que defiendan los intereses populares, tanto trabajadores, jubilados, estudiantes, y todos aquellos que necesitan vivienda, salud, educación. Es sencillo de entender. Las políticas neoliberales lo que hacen es, para obtener mayores ganancias, es restar de las necesidades del pueblo. Restarle presupuesto a la educación, restarle presupuesto a la salud, restarle presupuesto a la vivienda, restar presupuesto para salario, ¿verdad? Entonces, claro, ellos concentran más riqueza. El neoliberalismo se basa en que el Estado juegue el menor papel posible de contralor, ¿verdad? Que el Estado deje de controlar todo lo que debería controlar. Por eso aparecen estas reformas, se llaman reformas de la salud, reformas de la educación, ¿verdad? Reformas de la política salarial, ¿no? Consejos de salario con techos y cláusulas de paz que impiden a los trabajadores, las cláusulas de paz, pelear por salario, techos que impiden a los trabajadores obtener aumentos salariales reales para poder vivir dignamente, ¿no? La ley de jubilaciones privadas o de la AFAP, que ha privatizado la seguridad social. Bueno, todo eso es ganancia para los grandes empresarios, para los grandes capitalistas, que llevan adelante con gobiernos dóciles políticas neoliberales. Es eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo rompés con el neoliberalismo? ¿Cómo enfrentar al neoliberalismo? Y bueno, el neoliberalismo se enfrenta con poder popular, cuando el pueblo se organiza y reclama organizadamente, con esa disciplina que debemos lograr que el pueblo vuelva a tener, que ha perdido, ¿verdad? Ha perdido. Esa disciplina basada en la participación, en destinarle tiempo a la organización, como única herramienta para poder liberarse, porque no hay otra. Desde tu casa vos no podés hacer absolutamente nada, y es lo que se está rompiendo, ¿verdad? Es lo que se está rompiendo. Rompiendo con el no se puede, como decíamos recién, rompiendo con el que si protestás se corre el capital, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cuál es el resumen de no haber protestado contra el capital? 10 años en los que nos hemos portado mejor que nunca. En este país nunca los trabajadores se habían portado tan bien como en estos 10 años. Saquen la cuenta de los paros, para dar un ejemplo concreto. ¿Cuántos paros generales, reales? No los paros de 9 a 11, de 9 a 13, que son un chiste. No, los paros generales realmente que se han hecho a los diferentes presidentes en los últimos 10 años. ¿No? Muy poquito, muy poquito. Sacando las movilizaciones de los trabajadores por presupuesto, los paros convocados por la Central Obrera han sido prácticamente inexistentes. Entonces, nunca nos habíamos portado tan bien. ¿Y qué nos deja portarnos bien? Bueno, hagamos la cuenta de lo que nos deja portarnos bien. 800.000 trabajadores ganando 15.000 pesos.
portarse bien para ganar 15.000 pesos o 800.000 trabajadores. Portarse bien para que haya un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Portarse bien para ver un especialista tenga que estar 60, 90 días. Para que no haya remedio en los hospitales. Portarse bien para eso. No se ha protestado para no correr el capital, porque dicen que si nos bajan el grado inversor, porque nos portamos mal, porque nos movilizamos mucho, protestamos mucho, vienen las calificadoras de riesgo y dicen, no, este país es muy conflictivo, no te conviene invertir Rockefeller acá. Bueno, nosotros nos hemos portado bien. ¿Y qué hemos dejado? Bueno, hemos dejado que en zona franca el capital financiero internacional en un solo año se haya embolsado por no pagar impuestos 1.750 millones de dólares. Y nos portamos bien. Y el tipo se lleva 1.750 millones de dólares y no paga impuestos. Nos rompe todas las carreteras y nosotros nos portamos bien. No, Luis, pero mirá que te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Pará, porque... No, porque yo te voy a rebatir todo acá. Bueno. Te tiro por el piso, me vas a pedir disculpas y vas a pedir disculpas a Monte de Plata y al gobierno nacional. Es mucho más todavía. No, lo multaron a Monte de Plata. ¿Qué me contás? Multaron a Montes de Plata. Escuchá la friolera. ¿Cuánto? La friolera. Yo eché la cifra, creo que un sueldo Moreira. Porque supuestamente tenía un vertido a nivel, un efluente al río, que estaba por encima de los valores que ellos mismos pusieron, ¿no? Supuestamente la Dirección Nacional de Medio Ambiente lo multó. Un sueldo de Moreira creo que la multa. Así que imagínense el grado de seriedad que tenemos en este país. Ahí con eso creo que ya no pueden ni hablar más. Pero, Gallego, pero es todo una 400 y algún mil pesos la multa. Es todo una rosca, porque... Yo quiero explicar algo, Sí. En Finlandia lo hicieron. ¿Qué hicieron en Finlandia? Supuestamente, porque claro, ellos dicen, tuvimos un problema y hubo que, por ejemplo, se les rompió un caño. Claro, es más barato tirar la basura, contaminar X cosa, subsidiar, en ese caso, en Finlandia subsidiaron a los pescadores, ¿tá? Es más barato eso que procesar esa basura o llevarla, andar a saber a dónde. Vamos a hablar las cosas como son. Bueno, acá la Dinama multó por el sueldo de un mes, de lo que cobra más o menos Carlos Moreira, a una planta que se lleva millones y millones y millones por contaminar. ¿Saben lo que contaminan? Hagan lo que hagan. Pero supuestamente estaban por encima de los parámetros que ellos mismos establecieron. Creo que es por la galería. Claro. Creo que es para decir, miren cómo nosotros hacemos esto, tomamos medidas también. ¿Me entendés? Tomamos medidas, ¿no? O sea, yo no les creo nada. O sea, y creo que muy poca gente le debería creer que tenga un poco de conciencia. No, esto es nada más modo de información. Pero sí, bueno, pero eso es toda una rosca también, porque la directora del Dinama, puesta por quién están y qué es lo que hacen, con quién se reúnen, quiénes son los técnicos que están y los grandes sueldos que tienen también. Y sí, bueno, que me callo la boca, a mí que me interesa si yo me gano mi buen sueldo, porque si alguna crítica hace sobre la elaboración de los productos químicos que se vierten al río, y bueno, eso le costaría su puesto de trabajo. Entonces, es decir, hace que eso se prostituya, esa concesión al vil precio de la necesidad, como decía nuestro próximo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué vamos a ir esperando si no es nosotros, como decía Luis, de que tenemos que ir reconstruyendo todo esto, rearmando todo el aparato político, como para que realmente con una conciencia que tenga de qué país queremos, cómo lo proyectamos, cómo lo elaboramos, cómo lo organizamos? Es decir, en función de todas esas necesidades elementalísimas que cada día se van agudizando y se van profundizando, no en los cambios, sino en la miseria, en el hambre, la desocupación. Y yo siempre digo, pongo como una parte comparativa, que vamos en vía a la africanización de este Uruguay. Sí. Sí, seguro, es un buen ejemplo. Es un ejemplo que se vino dando una vez, esto desde por allá por los 90, cuando se empezó a hablar de la africanización de América Latina. Claro, las políticas neoliberales terminan por liquidar los pueblos.
y lo ponen como ejemplo de la situación que viven los pueblos en los países más jodidos, ¿no?, del mundo, como el pueblo africano. Tengo un mensaje, mirá. ¿Cómo anda, Luis? Saludo a Artigas y a Gallego. Qué bueno estaría que Cotuc saliera a pelear públicamente y ante la Junta de la misma manera que ustedes, ya que de lograrse la modificación de la reglamentación se beneficiarían también ellos. Correcto. Está muy bien. Correcto. Vanega. Está muy bien. Un saludo Vanega. Ahora, yo lo que te quiero decir algo, con respecto de las grandes empresas, nunca olvidarse, porque yo hablo que no es vida útil, es vida contable, porque no olvidarse de esto. Las grandes empresas manejan en el tema contable lo que es la elusión fiscal, que no la manejan las pequeñas empresas. O sea, en pocas palabras, IRAE, impuesto a la renta, a las actividades económicas, el sinfín de vericuetos que tiene la contabilidad, ellos lo trabajan en beneficio propio, cosa que no lo puede hacer el pequeño. O sea, todo el sistema está armado, orquestado y dirigido para que el poderoso pague menos y el chico pague más. Pero como se dice claramente en Uruguay, el que gana mucho paga poco y el que gana poco gana mucho, paga mucho. Bueno, eso está clarito y en esto se da también. Y entonces eso que dice este muchacho muy bien y lo felicito, pero vos sabés que no es tan así. Habría que ver en el caso de ellos a ver qué les sirve realmente, porque vuelvo a repetirte, si yo compro una máquina X, y la vida útil de esa máquina me figura muy baja, o sea, muy poquita, al entrar en depreciación rápidamente, esa depreciación el empresario poderoso la lleva al bolsillo. El chico no la lleva al bolsillo. Entonces, si estará todo armado, dirigido, a menor vida útil, más plata para el empresario del bolsillo, por la parte impositiva. Ese es un tema, la depreciación, me acuerdo siempre la depreciación, eso es un tema contable. Por eso te digo, esto está hecho muy maquiavélicamente para los grandes. Mirá que no somos nada, sí. Y cuando entras a hurgar en los mundos, eso digo, pero ¿y cómo es esto? El tema de la electrónica, que una cosa se te hace obsoleta al año, ponele. Eso tiene una vida, digamos, útil, corta. Bueno, pero la depreciación es tan alta que al final yo creo que cambias la máquina sin poner nunca un peso. Ese es otro tema. Pues digo, pero en este caso tiene que ser muy grande. No sé, pero no sé cómo es Luis, justamente. Te lo tiro como dato. Y la depreciación se toma como ganancia para el empresario. Y a menor vida útil, o sea, la depreciación es mayor. Yo no sé cómo es a nivel de cómo dan los números con los ómnibus, pero no dudo que puso los 20 años era algún monstruo económico que dijo, hasta acá me sirve, después más de acá ya no me sirve. ¿Hasta dónde llega a veces uno la imaginación del cinismo de algunas personas, verdad? Digo, como un día que estamos allá que fuimos por el ABC en la cuerpo de inspectores y dice, no, pero no, Artigas, fíjate vos que este muchacho no entiende, dice que nosotros queremos protegerlo para que no se funda, dice, bueno, ahí se van a fundir, y digo, güey, ¿y a vos qué te importa? Si se funden, un problema de ellos, vos lo que tenés que hacer es darle la oportunidad a ellos, a Cotuc, y por sobre todas las cosas, el usuario que es el que paga el servicio. Digo, ¿qué tenés que ver vos si se funde? Ah, dice, vos sos muy simplista, dice. Para justificar, decir, bueno, no, nosotros la ABC no, que más vale que dejen de trabajar para que... Te llama la atención cómo nos tuvieron 7 años negándonos crecer, y seguramente para que no nos fundamos, ¿no? Es una contradicción muy grande, ¿no? 7 años te trancan la posibilidad de un crecimiento en aras de que no te fundas. Un poco como al revés. No, querían entrar en el general por eso, porque si van a tenían miedo que nos fundiéramos mientras la otra empresa ahí venía con Sony Cuseno, donde hay realmente oportunidad de trabajar, ellos te dan un horario donde menos gente camina, ¿no? Para que no nos fundamos. Con respecto a lo que vos decías, Gallego, esto se puede dar en CUSA. Esto de la depreciación al bolsillo se puede dar en una empresa que importa
un promedio de 350 ómnibus cada, y ponerle 5 años. Y bueno, sin lugar a dudas te da. Sí. Ahora, en el caso que plantea este oyente, es realmente así. La empresa Cotu va a tener que hacer una renovación el año que viene entre 4 y 5 ómnibus, ¿verdad? Lo que le pasa a la empresa Cotu es que ya está pagando un montón de ómnibus que compró a crédito. Entonces, de cambiar la reglamentación, le daría la posibilidad a la empresa Cotu de cubrir mayor número de cuotas de los ómnibus que ya compraron para que se vuelva a generar ese colchón que es garantía para la adquisición de los que le faltan. Entonces, si vos le das 3, 4 años más a una empresa que está pagando 8, 9 ómnibus, en 3, 4 años vos te sacás encima por lo menos la mitad. Los primeros ómnibus que vos compraste ya se los pagás al banco y el banco automáticamente te abre otra vez una línea de crédito para cubrir los 4 que tenés o 5 que tenés que cambiar. Lo mismo de ABCCOP, digo, no hay mucha diferencia. Ellos son más grandes que nosotros. Y Cotu tiene una gran ventaja, tiene estación de servicio. Es una gran ventaja. Claro, claro. Eso realmente no debería estar permitido en la competencia, ¿verdad? Porque estás compitiendo en desigualdad de condiciones. Un tipo que tiene el principal insumo, es propietario del principal insumo de transporte, le permite a esta empresa tener un precio mucho más bajo del combustible. Mucho más bajo del combustible, ¿verdad? Entonces, como forma de proteger la competencia, debería, en este caso, ser subsidiada a la otra empresa. Debería subsidiarse a la otra empresa. Sin embargo, no solo no se subsidia, sino que se le quiere parar los ómnibus, ¿viste? Para que hay otro acá, a ver qué dice. Cuando pasaron la empresa Cotu a Sol Antigua, era para que no se fundiera ABC, está bien, seguro. También, seguro. Mirá vos que es un gesto solidario. Un gesto solidario. Ahí tenés, Un llamado a la solidaridad. Nosotros anoche nos olvidamos de eso. No olvidamos ese tema. No, pero estuvieron muy bien. Yo de arriba vi, estuvieron muy bien. Claro, el que lo ve de afuera lo ve mejor, evidentemente. Estuvieron muy bien. Hubiera sido importante recordar a algunos viejos ediles y informar a los nuevos ediles. Por ese lado tal vez, seguro. Lo que fue capaz de hacer aquella junta departamental del año 2010. Fue capaz de violar toda la reglamentación entera, pero no violó no menos de 18 artículos, porque si vos lees la reglamentación, los artículos van decantando las prohibiciones, ¿no? 18. No menos de 18 artículos violó de la reglamentación, violó los principios mismos de la ley, el espíritu de la ley violó, permitiendo a el empresario que no supo llevar adelante la empresa, permitió que se recuperara, que se sacara de encima todas las deudas y se lo premió con el gasoil productivo, o sea, con el fideicomiso del boleto. Fíjate vos que para sacar cuenta, ¿no? 1 litro de combustible lo está pagando la Corporación Nacional para el Desarrollo 24 pesos con 80 centésimos. La empresa Cotu no debe echar menos de 600 litros por día. Así que saquen la cuenta, el 24.80 por 600, multiplíquenlo por 31 días. Todo junto, pásenlo a dólares. Y eso lo cobraron a los 30 días. O sea que no solo se le sacó todas las deudas, se le dieron las mismas líneas, totalmente prohibido. Porque la reglamentación es muy clara, y una vez que se violan los principios de la reglamentación, como por ejemplo enajenar los bienes, ¿no? Que los ómnibus no tengan nombre. Claro, la línea fea. Las deudas frente al BPS y la DGI hubieran tenido que las líneas ser llamadas a licitación. Claro, las líneas quedan acéfalas. Y la reglamentación también establece que cuando hay un pedido de una empresa a una línea, no se puede llamar a licitación, debe ser entregada la línea al que la tiene pedida. O sea que la Junta Departamental debió haberle dado a ABCCOP todas las líneas de Cotu, ante la violación de Cotu de la ley. Pues capaz que se fundían, que se dan más trabajo. Claro. Pensando en nuestra economía no nos dieron nada.
No, está bien, porque te hace recordar un montón de cuestiones, ¿no? Claro, esto hubiera significado que ayer no menos de 5 o 6 ediles no hubieran tirado con algo, se hubieran retirado, porque ellos levantaron la mano con esta violación, ¿verdad? Entonces, cuando vos llegás con un pedido, dame 2 años más para trabajar con esta herramienta de trabajo... Alguno, cuando ustedes entraron, alguno se fue. Sí, claro. Eso lo vi. Hay un problema político, digo, que nadie lo puede. Ayer, mira, yo ayer fui al dentista y la dentista me dice, te vi en televisión, me dice, ya no voy a hablar, mira, acá abierto. Me dice, ¿cómo está la cosa? Y ya nunca pude explicarlo porque no me dio tiempo, porque no pude hablar, me tenía acá abierto, no podía hablar. Y le dije, lo buscaba en internet, le di la dirección, ¿viste? Para que vean la denuncia. Lo nuestro es un problema político. ¿Cómo un problema político? ¿Por qué? Claro, porque nosotros hemos hecho un montón de denuncias que ha herido la sensibilidad de los políticos, ¿verdad? Lo hemos puesto en evidencia al desnudo frente a un sector de la opinión pública, con toda la razón del mundo. Ahora, si vos sos político, vos sos representante, vos te tenés que bancar cuando te están diciendo la verdad, porque si no, se deja de ser democracia. Aparte, Luis, si sos un representante del pueblo y una persona te está demostrando que obraste contra el pueblo, ¿qué haces vos? Bueno, doy marcha atrás. Claro. Ah, nos equivocamos. Bueno, esperá que hablo con los muchachos, esto hay que reverlo. Claro. No hay marcha atrás. No. Entonces vos decís, ¿a quién responden? Claro. ¿Al pueblo? Por eso es tan importante decir el papel importantísimo que jugaron ciertos ediles anoche. Cuando decimos está mal lo que están haciendo y lo denunciamos, también debemos reconocer cuando juegan un papel. Y el papel que jugaron fue importantísimo. Y tienen que seguir jugando ese papel. Ese es el papel de los políticos. Preocuparse por una fuente de trabajo, por un servicio. Preocuparse como se preocuparon. La bancada de del Frente Amplio, el edil del Partido Colorado, el edil de Florencio Sánchez y algunos otros ediles que votaron la posibilidad de que un grupo de trabajadores pusiera ahí en sala la problemática. Y esto puede resultar un cambio en la reglamentación. Se puede sentar un precedente para que el pueblo, a través de sus organizaciones, también tenga esa posibilidad, ¿no? Es un derecho, decir, bueno, mirá, esto habría que cambiarlo por esto y por esto, que los ediles le den pelota, que se junte la bancada, que voten, que el Ejecutivo resuelva, en favor del pueblo, pero no otra cosa que eso, ¿no? Más allá que no estén los estatutos, la Constitución es un derecho popular, ¿verdad? Digo, porque para eso estamos en democracia y se organizan y, bueno, y van y piden y solicitan donde es un recinto de todo el pueblo, ¿verdad? De todo el pueblo, y que además todos esos funcionarios que ahí están rentados por el dinero de todos los contribuyentes del departamento. Entonces yo creo que el mínimo respeto moral que tienen que tener es escuchar a quien vaya, a quien proponga y disponga de su voluntad de ir ahí. Escuchar y resolver. Seguro. Y resolver. Claro. Y bueno, si están equivocados que lo reconozcan, porque la realidad, ahora naturalmente que lo decís vos, Luis, ya se ve con un contenido político, pero más que contenido político ideológico. Entonces cuando vos empezás a desnudar la realidad, le empezás a mostrar la realidad, la necesidad de transformar esa realidad, entonces ven que esos privilegios entran a desaparecer si esa realidad se pone como objetiva, como una realidad, buscar la herramienta para transformarla, para decir esto es el camino, por aquí vamos, y esto es lo que nos va a dar otra oportunidad de vida, otra calidad de vida, otra esperanza. Y bueno, yo creo que ahí está el sentido de cuando se empiezan a ver aquello que decir, bueno, acá hay un problema ideológico. Es decir, esto ya viene por otras cosas, viene con otro sentido, con un más allá, no es el tema de resolver esto. Y máxime cuando se trata de esos intereses donde están interrelacionados y también, como lo hemos visto a lo largo y ancho de esta cultura electoralera que hay en este Uruguay, que llegan en esos momentos y hay punterito político, alcahuetitos por todos lados y otros, mucha propuesta de que se le da un puestito por acá, de promesas, todo ese tipo de cosas, y eso hace base en cada uno de nosotros, porque entendemos como que me hago yo, me salvo yo y después él
ABC o Cotú, quien sea, que se pase lo que pase, un problema de ellos, como decía este señor. No, nosotros queremos, dice, Artigas, date cuenta, dice que es porque estos muchachos no se vayan a fundir, dice, claro, claro. Oye, ¿nos estamos yendo? Bueno, no sé, ¿qué te queda por ahí? No, invitar para mañana, entonces. Claro, mañana tenemos como de costumbre la reunión para encarar y seguir funcionando con el tema de el plan de vivienda nacional y popular, con el rango quiero comprar mi casa. Sí, yo quiero comprar mi casa, que tienen una página en Facebook. También sí. Les digo a todos aquellos que estén escuchando que en Facebook tienen una página que por lo menos se pueden informar, ¿verdad? También. Claro, en Casa Ituzaingó, a las 3:30 de la tarde, 177, el número de puerta de la casa donde nos reunimos, así que están invitados todos aquellos que gusten o que vean que nada tiene que ver con otras cuestiones que se han venido propagando de mucho tiempo y muchos años y nunca ha pasado nada, sino esto que nosotros debemos impulsarlo con nuestras propias fuerzas y que hay que llevar el ánimo de ir nomás, porque ahí no hay que llevar absolutamente nada, ni ahorrar nada, ni cosa que se parezca. Muchas gracias. Y estamos en el tema de lograr que, como objetivo, que se declare de interés departamental el tema de la vivienda, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Agradecemos a la radio, unos minutos más. Como siempre, y está demostrado, el que lucha gana y el que no se muere de hambre. Que no se muere de hambre.